voy a hablar un poco sobre las mejoras en la gestión de horizontes, en donde hablaré un poco sobre la conversión de tiempo a profundidad, las opciones de la extracción de atributos o las mejoras en el proceso de extracción de atributos y el cálculo de volumen bruto de roca o como decimos en inglés, el GRB. Dentro del proceso de Palo-Scan y la interpretación, pasamos desde el acondicionamiento de la data sísmica a un proceso de interpretación, de generación de modelo de velocidad. Esto lo mostraré en el demo muy rápidamente, pero que hemos actualizado para la conversión de tiempo a profundidad y de profundidad a tiempo también. Si tenemos el volumen de velocidad o si generamos un volumen de velocidad en Palo-Scan. También podemos hacer extracción de atributo. Hemos mejorado el manejo de la ventana, no solamente centrado en un horizonte guía, sino también utilizando ese horizonte para controlar la ventana sobre el horizonte y por debajo de ese horizonte, lo que nos permite hacer extracciones de carácter geológico. Y tenemos una herramienta para medir la distancia, que es muy útil a la hora de tener una idea del tamaño de eventos. Ahora podemos no solamente medir un solo segmento, sino varios segmentos y la distancia. También incluimos la opción de utilizar los polígonos de falla calculados del Watertight Model para hacer la extracción de esos polígonos de falla sobre los horizontes y tener una mejor visualización de los mapas estructurales, continuando la mejora en el manejo y control de contornos de los mapas, para también hacer uso de las herramientas de cálculo de volumen bruto de roca que mostraré durante el demo. Es usual a veces tener problemas con la transferencia de datos de una plataforma a otra, en donde se generan valores anómalos de amplitud. Por alguna razón, en alguna traza, conseguimos un pico de amplitud anómalo. Ahora tenemos la capacidad de controlar el mínimo y el máximo de amplitud a través de una herramienta muy sencilla que podemos decidir el rango de amplitud que queremos en nuestro volumen y tendremos una mejor visualización para nuestra interpretación. Esto lo mostraré en la demostración. Como mencioné antes, ya teníamos la capacidad de crear un modelo de velocidad y hacer la conversión de tiempo a profundidad en Palo-Scan, pero ahora en la versión 2020 ahora tenemos la capacidad de convertir de profundidad a tiempo para hacer otro tipo de extracciones y otros tipos de interpretaciones. Hemos incluido la opción de convertir de tiempo a profundidad y de profundidad a tiempo también las volúmenes, modelos, horizontes y también fallas. Y parte de nuestros flujos de trabajo pueden ser la utilización de pozos y velocidades interválicas provenientes de los pozos para generar los volúmenes de velocidad. Hemos también hecho actualizaciones en el formato o el tipo de litología que podemos mostrar en nuestra estratigrafía de secuencias. Los que estén familiarizados con ella notarán que antes podíamos utilizar patrones de arenisca, de lutitas y también de carbonatos, de sal también, pero hemos incluido muchos patrones que los mostraré en un momento. Esto es útil a la hora de identificar las formaciones claves para la generación del modelo de velocidad y hacer la conversión de tiempo a profundidad o de profundidad a tiempo. Como mencioné, podemos generar estos volúmenes muy rápidamente en Palo-Scan. Luego también tenemos, como mencioné, la opción de utilizar los polígonos de falla
que extraemos del water type en los volúmenes o en los horizontes para hacer una extracción y obtener así una mejor visualización de mapas estructurales en PaloScan. Extracción de atributos en ventanas. Anteriormente en PaloScan solamente era posible utilizar un horizonte como referencia y una ventana por encima y por debajo de ese horizonte para hacer la extracción, pero como notamos aquí, algunas veces estas extracciones no son acordes o representativas de la geología. Aquí estamos viendo que estamos en esta es una línea que atraviesa esta sección, en donde vemos unos patrones de canales. Si utilizamos una ventana de esta forma, vemos gran cantidad de canales, pero que no representan necesariamente una sola superficie o una sola sección. Si utilizamos una ventana por debajo de este horizonte, vemos el efecto de uno de esos canales, y si utilizamos, por el contrario, una ventana por encima de este horizonte de referencia, vemos otro tipo de extracción, otro tipo de anomalías o de geometrías de canales. Entonces, la forma en cómo hacemos las extracciones es muy importante a la hora de nuestras interpretaciones, y ahora es posible hacer estos tres tipos de extracciones: centrada, o por abajo, o por arriba de los horizontes guías. Y como estarán familiarizados ya, esto es aplicado no solamente para un horizonte, sino también para el Horizon Stack. Luego tenemos herramientas de medida de distancia. Como dijimos, si hacemos una extracción de amplitud a lo largo de este horizonte que vemos en la sección sísmica, observamos un canal, podemos utilizar las herramientas de visualización de PaloScan, en donde queremos medir ahora la extensión de este canal. Podemos utilizar las herramientas de medición en segmentos, nos dan una idea del tamaño de esta geometría, y esto permite para analizar cada uno con detalle. También tenemos la opción de manejo preciso de los contornos. Esto ha sido mejorado a lo largo de las versiones de PaloScan, y tenemos mejor gestión sobre la ubicación de los valores a lo largo de los contornos, muy útil a la hora de hacer mapas. Y también gestión del paso de la extracción de lo que llamamos nosotros de la isolínea o isovalor en PaloScan. Muy útil también a la hora de hacer mapeo de anomalías o de secciones sísmicas, de horizontes. Algunas mejoras pequeñas, pero muy notables en PaloScan, nos dan una idea de los datos geográficos y topográficos de elementos como horizontes, por ejemplo. Ahora en la sección de objetos y de propiedades del objeto, si seleccionamos un horizonte, veremos las extensiones antes, no solamente de área, sino también con respecto a X, Y y Z mínimo, máximo, muy útiles a la hora de referenciarnos en los proyectos y en los horizontes. Y por último, lo que sería el cálculo del volumen bruto de roca. Esto podemos utilizar las herramientas de visualización, las mostraré en nuestra demostración, para tomar un valor o un contorno de referencia en nuestro mapa, para hacer el cálculo de área y también de volumen según algún tipo de conversión que hagamos en el momento. Si este horizonte, por ejemplo, está en tiempo, lo convertiríamos directamente a profundidad muy rápidamente, como para tener una idea de su extensión en área y también del volumen. Y podemos utilizar estas herramientas como para darnos una idea del tamaño de estas anomalías con respecto a nuestro mapa. Esto podemos verlo desde el punto de vista de área, o gráficas de área versus la profundidad, o también de volumen.
según la conversión que hagamos. Entonces, déjenme volver a PaloScan. Voy ahora a cambiar a nuestro proyecto demo. Y voy a ignorar esto. Voy a cargar mi... vamos a darle un momento, un minuto. Ok. Sí, ok, perfecto. Ok, entonces vemos aquí en nuestra ventana sísmica. Esto es muy común observar cuando estamos transfiriendo data de alguna otra plataforma. A veces nos conseguimos con que hay algún valor anómalo de amplitud. En este caso, como vemos en el diagrama de distribución de amplitudes, hay unos valores anómalos que no nos permiten la visualización correcta de nuestra sísmica, aunque cambiemos los rangos de exageración o de amplitud. Pero si vemos aquí en la esquina inferior izquierda los valores, tenemos valores de amplitud. El volumen se transfirió correctamente, solo que hay una exageración de algún punto. Entonces en PaloScan podemos, en PaloScan 2020, podemos utilizar las herramientas de Spike, en donde PaloScan va a escanear el volumen y nos va a dar una idea del mínimo y máximo valor para que consiga en todo el volumen, para entonces ser nosotros los que digamos o pongamos un límite de valores. Y por ejemplo aquí vemos que hay un valor mínimo sumamente anómalo que nos está produciendo esta visualización. Podemos darle unos valores mínimos y máximos más acordes para luego, por ejemplo, correr este volumen y a estos valores anómalos o por encima o por debajo va a utilizar no value para entonces tener de nuevo nuestra sísmica sin ningún tipo de anomalía. Voy entonces a mostrar cómo en nuestra secuencia voy a utilizar el diagrama de secuencia utilizando lo que llamamos GeoModel para generar nuestro volumen de velocidad. Sí, sí, voy a activar, como mencionó François, estos ya son módulos más avanzados y de tiempo de profundidad que necesitamos activar para tener acceso a ellos. Y podemos, utilizando el módulo de secuencia estratigráfica, podemos generar nuestro modelo de estratigrafía secuencial que luego utilizaremos como entrada para la generación de nuestro modelo de velocidad. Como mencioné, podemos utilizar valores lineales o entonces también utilizar, por ejemplo, los pozos para generar una estimación de velocidad lineal o constante en nuestro volumen. Por ejemplo, si muestro acá lo que sería nuestro volumen de velocidad, como está generado para la primera capa, pues un valor constante o lineal. Hay otra capa con un valor constante, hay otro lineal, hay otro extraído de los pozos directamente, que podemos guardar como un volumen de velocidades. O directamente podemos utilizar esta versión de valores de velocidades para hacer la conversión de tiempo-profundidad en el momento. Si utilizo esta herramienta, por ejemplo,
Estoy mostrando del lado izquierdo lo que sería la sección en tiempo. Y en esta sección a la derecha, si presiono T, voy a ver la conversión de tiempo a profundidad directamente, el efecto que tiene esa conversión según el modelo que estemos utilizando. Entonces, es una herramienta muy útil a la hora de hacer control de calidad de nuestro modelo de velocidad, el cual podemos interactivamente cambiar o variar para ver el efecto que tendría en nuestra conversión de tiempo a profundidad. Como mencionamos antes, también podemos utilizar o incluir horizontes en nuestra conversión. Voy a llevar estos horizontes dentro de nuestra conversión. Y también una herramienta nueva en Paleoscan 2020 es la posibilidad de convertir fallas en el dominio Z de tiempo a profundidad o de profundidad a tiempo. Como vemos, Paleoscan está cargando nuestras fallas. Y si podemos ver el efecto del modelo de velocidad, tendría en la conversión de tiempo a profundidad, no solamente de los horizontes, sino también de las fallas. Entonces podríamos guardar directamente estos objetos en la otra, una dimensión nueva, por ejemplo en profundidad, y también la conversión del volumen sísmico en profundidad. Esto es algo que ya lo tengo calculado. Para mostrarles acá, tendríamos entonces la conversión de nuestro volumen sísmico y de las fallas de tiempo a profundidad. Luego es posible utilizar también las herramientas del Watertight Model para generar los polígonos de falla. Estos polígonos son muy útiles a la hora de hacer, como mencionamos, un mapa con más detalle de estructural. Aquí, por ejemplo, hemos utilizado estos polígonos para hacer las extracciones de estructurales o de las fallas que atraviesan este horizonte. No todas fueron extraídas porque no todas fueron convertidas a profundidad. Dependerá del tamaño de nuestro volumen de tiempo a profundidad o de nuestra conversión. Pero quisiera mostrarles ahora la herramienta del cálculo de volumen grueso de roca, el cual necesita que yo cambie en vez de ver la extracción, necesito ver el horizonte en tiempo, como vemos aquí, los contornos en tiempo. Y como mencioné antes, la isolínea, la herramienta isolínea, pues nos permite ver directamente qué valor queremos usar como de referencia. Voy a utilizar este ejemplo. Este es solamente un ejemplo para mostrarle el uso de la herramienta del GRB, el cual necesita que definamos un límite según el corte en tiempo. Como vemos acá en nuestra barra de colores, estoy definiendo un máximo en lo que sería el límite en tiempo, como vimos en la isolínea o también en los contornos. Y también puedo definir ahora en Paleoscan otro límite
que podemos utilizar la barra de colores para definir un límite superior y un límite inferior en nuestro constante, ya sea en tiempo o en profundidad, como mencionamos antes, el cual podemos utilizar para generar o extraer el polígono. Aquí estoy utilizando esta herramienta para demarcar. Este va a ser el límite inferior y el límite inferior para el cálculo de el volumen de roca. Voy a darle un paso para hacer el cálculo y un límite constante, y podemos observar entonces lo que vimos anteriormente, el cálculo según la referencia de contacto mínimo y máximo para el área, y también el volumen según una profundidad. En este caso, el horizonte fue convertido de tiempo a profundidad, entonces tenemos el cálculo directamente sin ningún tipo de conversión del volumen con respecto a la profundidad, y también el área con respecto a la profundidad. Esto es algo que podemos exportar como una tabla para nuestros análisis. Bueno, como mencionamos, esto es parte de las mejoras del 2020, de Paleoscan 2020, para el manejo de el avance en el manejo de la gestión de horizontes en Paleoscan.